Tercera parte. Criminología conductual. Capítulo 13. Criminología conductual. Introducción. En este capítulo se busca ser muy claro en lo que se refiere al conductismo por la dificultad que esta corriente representa. La criminología conductual carece de historia sistematizada, por eso se va a tomar la historia de su precursora, la psicología conductual, y algunas opiniones de juristas, psicólogos y criminólogos que aportan datos valiosos sobre el tema. Se han hecho muchos estudios sobre el comportamiento, la herencia, el medio y el aprendizaje, en este capítulo y en los siguientes de manera muy básica. Con las teorías de Skinner de aprendizaje por repetición y Bandura con aprendizaje por observación, se podrá explicar de manera más clara la influencia del ambiente en la conducta humana. Conductismo y criminología conductual. El profesor en Psicología del Desarrollo de la Universidad de Georgia, David Saffer, señala que el conductismo se define como escuela de pensamiento que sostiene que las conclusiones sobre el desarrollo humano deben basarse en observaciones controladas del comportamiento manifiesto en lugar de hacerlo en especulaciones sobre los motivos inconscientes u otros fenómenos inobservables. El concepto anterior es contrario a la escuela psicológica que sostiene que la conducta se puede explicar principalmente a través de las interpretaciones psíquicas y luego de su interacción con el medio. Pero, aunque el conductismo se oponga al reconocimiento de los procesos internos, este se ha convertido en una rama de la psicología general y también puede ser definido como corriente de la psicología que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, la conducta, considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. A esta corriente se le puede llamar también como behaviorismo por el significado en inglés de behavior, que es conducta, comportamiento o actividad. De igual manera, se le puede encontrar con el nombre de reflexología por el estudio de los reflejos. Así, queda como behaviorismo, conductismo o reflexología. Esta corriente originalmente pertenece a la psicología, pero ya que se está en proceso de renacimiento de la criminología, es necesario especializar una parte de esta que lleve el nombre de criminología conductual. Esta se puede definir como el estudio de la conducta, de cómo los seres humanos aprenden a adaptarse o desadaptarse al medio que les rodea. Observará su conducta y la describirá, elaborando teorías para comprender y predecir la conducta humana y lograr prevenir ciertos comportamientos. La criminología conductual viene siendo la ciencia del control social, el cual se logra por medio de estímulos y refuerzos. El antecedente de esta criminología se puede encontrar en la reflexología criminal, sobre la cual han escrito diversos autores. Orígenes del conductismo. El conductismo se desarrolló a comienzos del siglo XX. Su figura más destacada fue el psicólogo estadounidense John B. Watson. En aquel entonces, la tendencia dominante en la psicología era el estudio de los fenómenos psíquicos internos mediante la introspección, método muy subjetivo. Watson no negaba la existencia de los fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales experiencias no podían ser objeto de estudio científico porque no eran observables. Este enfoque estaba muy influido por las investigaciones pioneras de los fisiólogos rusos Iván Pavlov y Vladimir M. Bekhterev sobre el condicionamiento animal. Watson propuso hacer científico el estudio de la psicología empleando solo procedimientos objetivos tales como experimentos de laboratorio diseñados para establecer resultados estadísticamente válidos. El enfoque conductista le llevó a formular una teoría psicológica en términos de estímulo-respuesta. Según esta teoría, todas las formas complejas de comportamiento, las emociones, los hábitos, e incluso el pensamiento y el lenguaje, se analizan como cadenas de respuestas simples musculares o glandulares que pueden ser observadas y medidas. Watson sostenía que las reacciones emocionales eran aprendidas del mismo modo que otras cualesquiera. Una premisa básica del conductismo de Watson es que las conclusiones sobre el desarrollo humano deben basarse en observaciones de conducta manifiesta en lugar de hacerlo en especulaciones acerca de motivos inconscientes o procesos cognitivos inobservables. Watson creía que las asociaciones bien aprendidas entre estímulos externos y respuestas observables, llamadas hábitos, son los cimientos del desarrollo humano. Los niños no tienen tendencias innatas. Lo que llegan a ser depende por completo de sus ambientes de crianza y las formas en que los tratan sus padres y otras personas significativas en sus vidas. Por lo tanto, de acuerdo con el enfoque conductual, es un error suponer que los niños progresan a través de una serie de etapas distintas, dictadas por la maduración biológica, como había afirmado Freud y otros. En su lugar,
El desarrollo es visto como un proceso continuo de cambio conductual moldeado por el ambiente único de la persona y puede diferir en forma dramática de una persona a otra. Otro que también aportó material para el origen del conductismo es el Dr. B.F. Skinner, cuyo enfoque es semejante al punto de vista de Watson, según el cual la psicología debe ser el estudio del comportamiento observable de los individuos en interacción con el medio que les rodea, pero a diferencia de Watson, Skinner consideraba que los fenómenos internos, como los sentimientos, debían estudiarse por los métodos científicos habituales, haciendo hincapié en los experimentos controlados tanto con animales como con seres humanos. Sus investigaciones con animales principalmente, centradas en el tipo de aprendizaje que ocurre como consecuencia de un estímulo provocado por la conducta del individuo, probaron que los comportamientos más complejos como el lenguaje o la resolución de problemas, podían estudiarse científicamente a partir de su relación con las consecuencias que tiene para el sujeto, ya sean positivas, refuerzo positivo, o negativas, refuerzo negativo. Por lo anterior, John B. Watson es considerado como el padre del conductismo. Después, vinieron otros neoconductistas, como Skinner, que continuó con esta nueva corriente. A pesar de la crítica que el conductismo hace a la psicología tradicional, la que estudia los procesos mentales, a este no le ha resultado fácil separarse de su fuerte precursor a la psicología. Estudios. Los conductistas han producido investigaciones dirigidas a comprender cómo se producen, cambian o se mantienen las diferentes formas de comportamiento. Estos estudios se han centrado en las interacciones que preceden al comportamiento, tales como el ciclo de la atención o los procesos perceptuales. Los cambios en el comportamiento mismo, tales como la adquisición de habilidades. Las interacciones que siguen al comportamiento, como los efectos de los incentivos o las recompensas y los castigos, y las condiciones que prevalecen sobre la conducta, tales como el estrés prolongado o las carencias intensas y persistentes. Algunos de estos estudios se llevaron a cabo con seres humanos en laboratorios equipados con dispositivos de observación, observación controlada, y también en situaciones naturales, observación natural, como la escuela o el hogar. Otros emplearon animales, en particular ratas y palomas, como sujetos de experimentación en ambientes de laboratorio. La mayoría de los trabajos realizados con animales requerían respuestas simples. Por ejemplo, se les adiestraba para pulsar una palanca o picar en un disco para recibir algo de valor, como comida, o para evitar una situación dolorosa, como una leve descarga eléctrica. La influencia del conductismo en la criminología. El objetivo del conductismo es minimizar el estudio de los procesos mentales, sustituyéndolo por el estudio directo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio. El conductismo ha influido en la criminología de la siguiente manera. Ha dado una explicación de la relación estímulo-reforzador-respuesta, por ejemplo, que estimula al sujeto a responder con un acto antisocial, y ha servido de gran ayuda para detenernos a observar y describir los factores criminógenos, estímulos, que influyen, poder predecir las consecuencias, respuestas. También ha servido para conocer los resultados de los efectos del castigo en la conducta de los individuos, penalidades, y los modelos de prevención por medio de reforzadores positivos y negativos, política criminológica. En lo referente al estudio de los efectos del castigo, la criminología no comparte que se aumenten las penalidades para reducir la criminalidad. Pero sí se comparte la idea de un código penal o una doctrina penal fundamentada en la óptica criminológica, es decir, conocer causas, explicarlas y solucionarlas. Ya hemos visto que el conductismo jurídico, de repetir y reforzar las mismas penas y acciones, no ha servido. Modelo conductual de la anormalidad. Capítulo 14. Burrus Frederick Skinner. Introducción. Este capítulo merece especial atención por la dificultad que implica el conductismo. En un sentido estricto, un conductista relaciona la conducta con causas del medio y rechaza las variables de la personalidad, interna o el material mental, como conceptos explicativos. En este capítulo se muestran de manera resumida temas referentes al reforzamiento de las conductas, el condicionamiento, el moldeamiento, el castigo y, por último, el enfoque conductual de la antisocialidad. Esta corriente conductista implica el estudio de sociología y fisiología para poder comprender mejor el tema, ya que la conducta es resultado de la influencia cultural y de los procesos fisiológicos. Biografía. Burrus Frederick Skinner, o mejor conocido como B.F. Skinner,
1904-1990, psicólogo, filósofo y novelista, nacido en Susquehanna, Pensilvania. El que ahora es un brillante científico, el Dr. Skinner en realidad nunca llegó a adaptarse por completo a una vida estudiantil, más bien actuó como un rebelde que atacaba a las autoridades e instituciones académicas. Skinner se opuso a los deseos de su padre, que esperaba que estudiara derecho al igual que él y que anunciaba su empresa de la siguiente manera: W.A. Skinner e Hijo. Después de terminar sus estudios en la Universidad de Hamilton, donde mantuvo y enriqueció su interés por la literatura y las artes, regresó a su casa e intentó volverse escritor. Construyó un pequeño estudio en ella y se puso a trabajar. Los resultados fueron inútiles y perdió mucho tiempo, pues leía sin propósito fijo, construía barcos, tocaba el piano, escuchaba el aparato de radio que acababa de inventarse. Enviaba sus contribuciones a la columna humorística de un periódico local, pero casi no escribía más y entonces pensó en ver a un psiquiatra. Terminó este experimento y se estableció en Nueva York durante 6 meses. Pasó el verano en Europa y a su regreso entró a la Escuela de Graduados de Psicología en Harvard. Su fracaso personal como escritor lo llevó a tener una desconfianza total de los métodos literarios de observación. Un escritor puede ser capaz de describir la conducta humana con todo detalle, pero a pesar de ello, no la comprende a profundidad. Tenía que continuar con su interés en la conducta humana, pero el método literario le había fallado, así que se inclinó por el método científico. Posiblemente contribuyeron a su decisión la lectura de las obras de Pavlov, Russell y Watson. Skinner ingresa a Harvard para cursar estudios superiores sobre psicología. Durante sus estudios de posgrado se convirtió en un estudiante dedicado y cuidadoso, muy al contrario de lo que era en sus estudios de licenciatura. En Harvard emprendió el primer régimen estricto de su vida, sabiendo que se hallaba atrasado en un nuevo campo, se fijó un programa riguroso y lo mantuvo durante casi 2 años. Se levantaba a las 6 de la mañana. Estudiaba hasta la hora del desayuno, asistía a clases, laboratorios y bibliotecas. Con solo 15 minutos de descanso durante el día, estudiaba exactamente hasta las 9 de la noche y se acostaba. No iba al cine, rara vez asistía a conciertos. Tenía muy pocas citas y no leía más que de psicología y fisiología. Después de recibir su doctorado en psicología, trabajó durante 5 años en la Escuela Médica de Harvard, haciendo investigaciones sobre el sistema nervioso de los animales. En 1936 aceptó dar cátedra en la Universidad de Minnesota, donde enseñó psicología experimental e introducción a la psicología. Para Skinner fue un orgullo saber que varios de sus estudiantes se convirtieron en conductistas. Durante ese tiempo contrae matrimonio con Yvonne Blue. En 1938 publicó La conducta de los organismos, lo cual consagró a Skinner como un importante teórico del aprendizaje y asentó las bases para sus publicaciones ulteriores. En las demás obras de Skinner se puede ver una ampliación y una aclaración de las ideas elementales de su primer libro. Después de haber trabajado 9 años en Minnesota, aceptó la dirección del Departamento de Psicología de la Universidad de Indiana y 3 años más tarde se trasladó a Harvard, donde permaneció por mucho tiempo. Mientras se dedicaba a las investigaciones de laboratorio con animales, su capacidad creadora se ha ocupado de vez en cuando de otras cosas interesantes. Por ejemplo, inventó una cuna de aire. Esta se trata de una cuna de vidrio con control de la temperatura y con fondo hecho de material absorbente. Ahí el niño puede moverse libremente sin tener que usar los molestos pañales, pantalones u otra clase de ropa. El fondo absorbente puede ser reemplazado fácilmente cuando el niño lo ensucia. Cuando se exhibió por primera vez la cuna, despertó un gran interés entre la gente. Sin embargo, el hecho de que el niño estuviera entre vidrios en lugar de barrotes, como en las cunas comunes, iba en contra de muchas tendencias tradicionales sobre la crianza de los niños. A pesar de que Skinner empleó con éxito para uno de sus hijos, nunca llegó a popularizarse. También preocupado por las aplicaciones prácticas de la psicología, creó la educación programada, una técnica de enseñanza en la que al alumno se le presentan, de forma ordenada, una serie de pequeñas unidades de información, cada una de las cuales debe ser aprendida antes de pasar a la siguiente, técnica que ha originado una gran variedad de programas educativos. En 1958, se le concede el Premio a la Contribución Científica Distinguida, otorgada por la Asociación Americana de Psicología, y en 1968. El presidente de los Estados Unidos de América le otorga el Premio Nacional de la Ciencia.
El doctor en psicología B.F. Skinner escribió diversos libros para explicar sus conceptos sobre la personalidad y la conducta del ser humano, entre ellos están Ciencia y conducta humana, registro acumulado. La tecnología de la enseñanza, más allá de la libertad y la dignidad y sobre el conductismo. Entre sus últimos trabajos se encuentran Autobiografía, así se forma un conductista y reflexiones sobre conductismo y sociedad. Reforzamiento. El Dr. Skinner es un conductista que ha desarrollado procedimientos de reforzamiento operante que él y sus descendientes han aplicado a muchos aspectos de control y manipulación de la conducta. Sus técnicas de reforzamiento se han utilizado en penales, en las escuelas, trabajo, etc. B.F. Skinner utiliza recompensas, es decir, el reforzamiento positivo, para fortalecer las conductas ordenadas. Skinner y sus discípulos afirman que puede controlar la conducta de los seres humanos tan eficazmente como la conducta de los animales. Simplificando, el principio es que el reforzamiento eleva la frecuencia con que ocurre una conducta. Los organismos hacen aquello por lo que se les paga. Por reforzamiento se entiende cualquier situación o hecho que aumenta la probabilidad de que una respuesta ocurra de nuevo. Las respuestas son acciones observables. La doctora Denise Cohn indica que los reforzadores pueden ser de dos tipos. Reforzador positivo es un estímulo que se añade al entorno y que trae consigo un incremento de la respuesta precedente. Si se otorga alimento, agua, dinero o felicitaciones después de una respuesta, es más probable que ese resultado se repita en el futuro. Por ejemplo, se te da dinero cuando sacas buenas calificaciones. Y reforzadores negativos son un estímulo cuya remoción, eliminación, es reforzante, lo que lleva a una mayor probabilidad de que la respuesta asociada a la remoción ocurra de nuevo. El reforzador negativo le enseña a un individuo que la realización de una acción elimina un elemento negativo que existe en el ambiente. Por ejemplo, tener síntomas de gripa e ingerir medicamento. La próxima vez que se presenten los síntomas ya se sabrá qué hacer. Los reforzadores negativos son llamados aversivos en el sentido de que son los que quitan o alejan las cosas de o turn away from. Condicionamiento. Otra característica del enfoque de Skinner es su preocupación por las consecuencias de la conducta. Aunque reconozca la importancia de la conducta producida por estímulos, causas antecedentes, está más interesado en la conducta emitida y fortalecida por un reforzador. Pretende controlar la conducta de los seres humanos al igual que se puede controlar en los animales, educarlos a realizar ciertas cosas. Además, se concentra en la predicción de la conducta de cada individuo si se conocen y aplican las condiciones apropiadas. Condicionamiento es la forma básica de aprendizaje que se basa en la asociación de respuestas a situaciones nuevas. El condicionamiento clásico se basa en estudios sobre el reflejo condicionado, respuesta no innata a un estímulo dado que el individuo adquiere mediante aprendizaje. En el condicionamiento clásico, un estímulo que no producía respuesta se asocia con un estímulo que da lugar a una respuesta. Este condicionamiento no significa un aumento de respuestas sino un aumento de estímulos. Las respuestas existentes se vinculan a nuevos estímulos. El fisiólogo Iván Petrovich Pavlov, Premio Nobel de Fisiología y Medicina, desarrolló este tipo de condicionamiento, también se le conoce como condicionamiento pavloviano. Señala con que, el condicionamiento operante se refiere al aprendizaje en que una respuesta voluntaria se refuerza o debilita, incluso se elimina, según sus consecuencias sean positivas o negativas. A diferencia del condicionamiento clásico, en el que los comportamientos originales son las respuestas biológicas naturales a presencia de estímulos tales como comida, agua o dolor. El condicionamiento operante se aplica a las respuestas voluntarias, que son realizadas intencionadamente por un organismo con el fin de producir un resultado deseado. El término operante destaca el punto de que el organismo opera en su ambiente para producir algún resultado deseado. Por ejemplo, el condicionamiento operante está en funcionamiento cuando aprendemos que estudiar con empeño y trae consigo buenas calificaciones. Moldeamiento. Moldear la conducta significa construir patrones de conductas, por medio del reforzamiento de respuestas. La conducta se moldea gradualmente en una serie de pasos ordenados, que se aproximan en forma progresiva al patrón de conducta deseado. El moldeamiento es una experiencia común entre las personas todos los días de la vida. Un padre pronuncia una palabra, su hijo intenta imitarlo. También se puede dar el moldeamiento en otras situaciones. Por mencionar algunas, están las siguientes. Un padre que enseña a su hijo a pelearse y refuerza esa conducta con una felicitación.
Cuando se enseña a alguien a fumar, beber alcohol o consumir cualquier tipo de droga y se le refuerza felicitándolo por esa acción. El enseñar a un niño a decir groserías. El escuchar a un pequeño decir groserías casi siempre causa risa y eso es un reforzador de sus conductas. El niño creerá que está bien decir groserías. Lo anterior supone un aprendizaje, el niño aprende a realizar cierto tipo de conductas. Por el contrario, si en vez de felicitarle por esas conductas, se le castiga, eso producirá un miedo a volver a realizarla. Un delincuente que es castigado con una pena alta, por ejemplo, más de 10 años en cárcel, supone reforzar el miedo a volver a estar en la cárcel y cometer un crimen una vez más. Algunas de las características de la pena son intimidar y corregir. Modificación y extinción. La modificación de la conducta se define como la aplicación del aprendizaje y de otras técnicas psicológicas derivadas de manera experimental, para la modificación de conductas problema. Esta consiste en diversas etapas, a saber, pedirle al paciente que colabore para mejorar su conducta, aunque esto en ocasiones será difícil. Esto tiene dos objetivos: conocer las causas criminógenas para hacer programas de prevención y tratar de rehabilitar al sujeto. Preparar un programa para eliminar o reducir la conducta inadecuada y darle reforzamiento a la conducta deseada. Y registrar resultados y cambiar programas si lo es necesario. El proceso mediante el cual el estímulo condicionado pierde su poder de provocar la respuesta condicionada se llama extinción. Castigo y sus efectos. Tanto en la extinción como en el castigo, se debilitan respuestas después del retiro de reforzadores. Sin embargo, la extinción ocurre cuando el reforzador específico que mantenía la respuesta condicionada ya no se presenta. En contraste, el castigo se da cuando se elimina cualquier otro reforzador. El castigo ocurre cuando la conducta va seguida por una consecuencia desagradable o cuando la conducta hace que se rechace una cosa deseable. Los reforzadores positivos y negativos y el castigo pueden parecer confusos cuando se les observa por primera vez, pero basta con analizarles bien para su comprensión. El reforzador aumenta al comportamiento que lo precede, el castigo lo disminuye. La aplicación de un estímulo positivo que trae consigo un aumento del comportamiento se denomina reforzador positivo. La remoción de un estímulo positivo que disminuye el comportamiento se denomina castigo por remoción. La aplicación de un estímulo negativo que disminuye o reduce el comportamiento se denomina castigo por aplicación. Y la remoción de un estímulo negativo que provoca un aumento del comportamiento se denomina reforzador negativo. Lo anterior tal vez es complicado de diferenciar, por eso requiere detallada atención. Bajo el modelo del castigo es que se establece el enfoque punitivo de las penas que señala el Código Penal, con la amenaza de que si las personas no se comportan correctamente, se les castigará. Esto puede que evite la conducta de manera momentánea, pero no elimina la intención. En peores ocasiones, ni siquiera se elimina la conducta de momento, como comúnmente pasa. El problema del castigo es que por lo general resulta doloroso o desagradable. Como resultado, las personas y situaciones asociadas con el castigo tienden a generar resentimiento o volverse temibles y desagradables. La Administración de Justicia detiene a una persona responsable de una conducta típica, para que reciba su castigo. Los delincuentes son controlados con esposas, con las paredes de la cárcel, con los barrotes, y otras. A eso se le llama control de la conducta. Una persona refuerza el castigo cuando critica, ridiculiza, culpa o ataca psicológicamente a otra en función de suprimir la conducta indeseada. El castigo es diseñado para remover la conducta peligrosa o indeseada. Un delincuente, la mayoría de las veces guarda un resentimiento y odio hacia la institución carcelaria en la que estuvo, así como a la policía y en general a la sociedad. El criminal no logra entender que por su conducta antisocial recibirá un castigo. Ya se vio que el conductismo jurídico no funciona, pero tampoco ha sido del todo productivo el método amoroso, pues no por tratar a alguien con bondad, éste será un buen sujeto en sociedad. Así, Kohn señala que, para que el castigo sea productivo, debe ir acompañado de información específica acerca de lo que se castiga, junto con información relativa a un comportamiento más deseable. Si el castigo no se combina con reforzamiento de un comportamiento alterno que resulte más adecuado, poco será lo que se logre. Política criminológica de Skinner. El Dr. Skinner habla de un diseño de sociedad, cultural o ambiental con reforzadores positivos. Se puede hacer una especie de control en el cual el controlado sigue un orden pero sin que pierda su libertad.
Por medio de un diseño cultural cuidadoso, controlamos no la conducta final, sino la inclinación a comportarse, los motivos, los deseos, los gustos. Cuando un niño nace, al ir creciendo adquiere un repertorio de conductas a las que debe responder como individuo. A lo anterior se le llama cultura y podrá estar llena de reforzadores positivos o negativos. El Dr. Skinner cree que lo que se necesita es manejar el medio de manera que la conducta esté bajo control. Por ejemplo, algunas personas no deberían robar, pero tienen poca posibilidad para controlar la avaricia o, por el contrario, tienen dificultad para encontrar trabajo. El medio determina la conducta. Cambiar y mejorar el medio producirá la conducta deseada. La esperanza de la humanidad estriba en el control sensato del medio, de tal modo que hace que la conducta sea social, responsable y productiva en los miembros de la comunidad. El ambiente social es lo que se llama cultura. Esta forma y mantiene el comportamiento de los que viven en él. Una cultura debe inducir a los miembros a trabajar por su supervivencia. Los científicos deben diseñar y rediseñar la cultura, hacen cambios en las cosas y la manera en las que se usan. Una cultura es como un espacio experimental en el análisis de la conducta. Quienes tienen poder de reforzamiento sobre otros pueden utilizar ese poder para promover conductas deseables. La esperanza de Skinner es que se utilizarán los reforzadores en la forma más eficiente posible, de manera que haya menos fracasos como padres, profesores, patrones y jueces. La persona buena depende de un buen medio desde el punto de vista de Skinner. Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Cada 5 años se reúnen los países participantes para proporcionar las investigaciones realizadas en cada región y sistematizar dichos estudios para adoptar reglas generales aceptables en todos los países. Así, tenemos las directrices de Riad, que, aunque sean en su concepción dirigidas a la prevención de la delincuencia juvenil, se pueden emplear a un nivel preventivo general. Estas señalan lo siguiente: análisis a fondo del problema y reseñas de programas y servicios, facilidades y recursos disponibles. Funciones bien definidas de los organismos, instituciones y personal competentes que se ocupan de actividades preventivas. Mecanismos para la coordinación adecuada de las actividades de prevención entre los organismos gubernamentales y no gubernamentales. Políticas, estrategias y programas basados en estudios de pronósticos que sean objeto de vigilancia permanente y evaluación cuidadosa en el curso de su aplicación. Métodos para disminuir eficazmente las oportunidades de cometer actos de delincuencia. Participación de la comunidad mediante una amplia gama de servicios y programas. Estrecha cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales, estatales, provinciales y municipales, con la participación del sector privado, de ciudadanos representativos de la comunidad interesada y de organismos laborales, de cuidado al niño, de educación, sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios de aplicación de la ley en la adopción de medidas coordinadas para prevenir la delincuencia. Participación de los jóvenes en las políticas y en los procesos de prevención de la delincuencia juvenil, incluida la utilización de los recursos comunitarios y la aplicación de programas de autoayuda juvenil y de indemnización y asistencia a las víctimas, y personal especializado en todos los niveles. Necesitamos hacer cambios fuertes en el comportamiento humano, construir un contexto en el que se eliminen las conductas desadaptadas y se incrementen las oportunidades es una guía de crecimiento y desarrollo. Respecto al tema, Ada Patricia Mendoza Beivide opina que las formas en que se ejerce la violencia son diversas y todas deben ser valoradas de manera única al estudiar a la familia y sus relaciones estructurales a nivel psicológico, social, jurídico, político, económico, etc., para poder establecer un diagnóstico claro y un origen multidimensional de la violencia, con lo cual se determinen pautas de modificación de conducta que a su vez transformen a la familia. Lo que nos interesa respecto a la violencia es atenuar las manifestaciones de la misma, y de manera ideal desaparecerlas de nuestras familias y de nuestra sociedad. Por lo que resulta indispensable la interacción de todos los que trabajan en relación con el tema: educadores, sociólogos, antropólogos, juristas, psicólogos, psiquiatras, médicos y todos aquellos interesados en resolver la violencia, quienes deben entender que es un problema multicausal, y la solución no puede ser única. Bien concluye este capítulo Osvaldo Nelo Tiegui en su obra Reflexología Criminal diciendo: el behaviorismo niega la existencia de una responsabilidad personal previamente supuesta por la libre determinación. En cambio, pone el acento en la necesidad de organizar la reeducación y ejercer una amplia acción social.
Capítulo 15. Albert Bandura. Introducción. Este capítulo es por demás interesante. Para entenderlo habrá que volver al capítulo de factores exógenos, ya que es en ahí donde se muestran temas de los factores que influyen en nuestro comportamiento. Y es Albert Bandura quien hace una buena explicación de esta influencia. Los medios de comunicación, la familia, la escuela y en general todo lo que forma parte de la sociedad, es mejor entendido con este capítulo en cuanto a su autoridad sobre la conducta del individuo. Primeramente, se muestran algunos aspectos de la vida de Bandura. Para después dar ilustración de sus estudios, se explica el aprendizaje por medio de la observación y las consecuencias que implica este. Además de exponer otros conceptos que son considerados importantes para esta criminología del desarrollo. La criminología deberá conocer las causas que llevaron a alguien a realizar cierto tipo de conducta para eliminar esos estímulos que lo hagan actuar de cierta forma. Y es aquí donde el aprendizaje toma un valor de estudio muy importante. A continuación, se muestra por qué. Biografía. Albert Bandura nació en Alberta, Canadá, en 1925, y llegó a los Estados Unidos de América en 1949. Recibió su grado de licenciatura en la Universidad Británica, Columbia y su maestría y doctorado en la Universidad de Iowa. Posteriormente, en 1953 empezó su carrera como catedrático en la Universidad de Stanford, en el Departamento de Psicología. En 1963, sus estudios sobre el aprendizaje social y el modelamiento fueron presentados en su obra escrita en colaboración con Walters, titulada Aprendizaje social y desarrollo personal. En 1969 presenta las aplicaciones terapéuticas de los procedimientos de modelamiento en su libro, Principios de modificación de la conducta. En 1973 escribió otro libro sobre agresión con ese mismo título, Agresión. En 1974 fue presidente de la Asociación Psicológica Estadounidense. En 1977 hizo la presentación de sus investigaciones más recientes que aparecen en su libro. Teoría del aprendizaje social. Aprendizaje por observación. El aprendizaje es la adquisición de una nueva conducta en un individuo a consecuencia de su interacción con el medio. Incluye otras personas, así como alguna conducta observada en cierta parte, por ejemplo, la televisión. Señala el Dr. DiCaprio, gran parte del aprendizaje puede describirse como aprendizaje por observación. Aprendemos observando la conducta de un modelo. El aprendizaje por observación abarca cualquier tipo de conducta de imitación. Según Bandura y Walters, la simple observación de la conducta del modelo parece ser suficiente para promover el aprendizaje. Para Eduardo Lozano, la actividad individual es la fuente y origen de todas las uniformidades sociales, que produce la imitación. Por tanto, esta es una vía por la cual los fenómenos cunden y se extienden socialmente. Una vez que una conducta original se ha realizado, y sufre efectos de ejemplo. Apunta DiCaprio que, según Bandura, el aprendizaje puede ocurrir tanto en una consecuencia del reforzamiento como a través del modelamiento u observación. En alguna situación, las personas aprenden lo que deben y lo que no deben hacer por medio de la observación de las conductas de quienes parecen saber cómo actuar. No hay duda de que gran parte del aprendizaje de los seres humanos consiste en igualar la conducta de los demás. Sin que la criminología tenga una tendencia fija, se pueden incluir estudios eclécticos. Así, Freud afirmaba que el niño aprende las conductas apropiadas de su sexo a través de su compromiso emocional con el progenitor del mismo sexo. Durante toda la vida, tenemos modelos que copiar. El éxito o el fracaso en muchos aspectos de la vida en una cultura dependen del aprendizaje por observación. El antisocial puede ser uno que ha fallado para adaptarse a la función individual esperada. Ese fracaso puede surgir por un modelamiento inadecuado, tener modelos equivocados o resistir la influencia de los modelos apropiados. El aprendizaje por observación puede promoverse tanto un modelo desviado como por un modelo que va con el bien de la sociedad, y la ausencia de modelos apropiados puede ocasionar deficiencias de la conducta. La persona puede estar simplemente mal equipada para ser un miembro cooperativo de su sociedad. Bandura subraya el enfoque del aprendizaje social porque sostiene que la mayor parte de nuestro aprendizaje ocurre en contextos sociales y a través del modelamiento. Es acertado decir que el aprendizaje puede ocurrir por medio de ensayo y error a través de nuestros propios esfuerzos, pero la proporción de ese aprendizaje es pequeña comparada con el aprendizaje por observación. Observar a un modelo, efectuar conductas adaptativas y apropiadas conduce a un aprendizaje rápido y a la evitación de errores costosos.
DiCaprio continúa señalando que el aprendizaje por observación es muy complejo y variado. Hay muchas condiciones que lo afectan, entre otras cosas, el observador debe atender a actividades o modelos relevantes. El hecho de que los modelos sean reforzados o castigados por su conducta es un factor importante de la atención. Por consiguiente, tanto la conducta del modelo como las consecuencias de su conducta influyen en la atención y el aprendizaje. En realidad, aunque puede ocurrir el aprendizaje, su ejecución depende de que el modelo haya sido reforzado o castigado por cierta conducta. La capacidad para retener lo que se observó. La capacidad para ejecutar las habilidades adquiridas, y la motivación e incentivos para llevar a cabo la conducta. Motivos aprendidos. No nacemos con todos nuestros motivos completos. Ya se mostró que algunos motivos no parecen aprenderse: hambre, sed, sexo, estos son parcialmente aprendidos. Conforme nos desarrollamos, nuestra conducta se rige por nuevos motivos que son casi completamente aprendidos, aunque estos nuevos motivos son más aprendidos que innatos. Pueden ejercer tanto influencia sobre nuestra conducta como la tienen los motivos e impulsos no aprendidos. Un motivo aprendido muy importante es la agresión. Otra clase importante de motivos aprendidos, los motivos sociales, se centran en nuestras relaciones con otras personas. La agresión en los seres humanos comprende toda la conducta orientada a producir daño físico o psicológico a otros. Se señala que la agresividad es parte de un instinto innato, un vestigio de nuestro pasado evolutivo provocado por el dolor o la frustración. Existe evidencia que el dolor y la frustración pueden motivar la conducta agresiva. Otros estudios revelan que la frustración no siempre provoca agresión. En realidad, los individuos tienen respuestas muy diferentes a la frustración. Algunos buscan ayuda y apoyo, otros se apartan de la fuente de frustración y hay quienes eligen escapar con drogas. Según Bandura, la frustración genera agresión únicamente en las personas que han aprendido a ser agresivas como un medio para enfrentar situaciones desagradables. No obstante, la agresión puede ser una respuesta aprendida por gran cantidad de estímulos diferentes. La investigación criminológica indica que casi cualquier suceso desagradable puede conducir a la agresión. Se ha descubierto que una temperatura alta, la información amenazante, el estrés, entre otras, genera molestia en los sujetos. Por lo tanto, la frustración es solamente uno de los muchos tipos de experiencias desagradables que pueden provocar la agresión. Freud consideró a la agresión como un impulso innato, parecido a los impulsos de hambre y sed, que se acumulan hasta que se liberan. Si vamos a la perspectiva del aprendizaje, se puede decir que la agresión es una respuesta en su mayor parte aprendida. Una manera importante de entender la agresión es observar a los modelos agresivos. Estos modelos y actos agresivos se castigan con una contraagresión. Por ejemplo, una persona en la antigüedad que cometía un crimen, era castigada en público con azotes, palos o su ejecución. Y servía para intimidar y evitar que los demás realizaran lo mismo. Desgraciadamente esa medida no funcionó. El aprendizaje agresivo es fuerte. Un problema más es el de la violencia familiar, en la que los niños observan la violencia y la agresión. Estos niños que presencian la violencia doméstica aprenden la conducta agresiva y resulta más probable que se conduzcan de manera agresiva en el futuro. Un último ejemplo es el de la realización de un deporte. Los luchadores experimentan de 10 a 20 minutos de violencia, golpes y agresiones, si se ve desde el punto de vista laboral, de entretenimiento y profesional. Estos están acostumbrados a esa violencia, pero se puede ver que el público se motiva tanto que hasta llegan a ser ellos mismos los que agreden a los luchadores. Lo mismo podemos ver en un partido de fútbol. La molestia por algún aspecto sucedido en el partido motiva tanto a la afición que se da a la muchedumbre criminal, se lesionan, destruyen y generan otros tipos de delitos. En los casos anteriores se puede ver el aprendizaje y la motivación, y se puede concluir que la agresión es parte del proceso de aprendizaje. Modelos de vida y modelos simbólicos. Bandura distingue entre modelos de la vida real y modelos simbólicos. Bajo los modelos de la vida real se incluyen los agentes de la cultura, padres, profesores, héroes, autoridades legales, etc. Los modelos de la vida real son personas con quienes es probable que tengamos muchas interacciones directas. Los modelos simbólicos incluyen material verbal, presentaciones pictóricas, películas y televisión y material escrito, libros y revistas.
Ya vimos en capítulos anteriores de los factores exógenos, y estos comprueban que tanto los modelos de la vida real como los simbólicos influyen en la conducta de los observadores. Lo que los niños ven en la televisión de hecho afecta su conducta. Bandura señala que las producciones de televisión pueden tener mayor influencia que la guía paternal debido a que la representación directa de papeles es más vivida que las instrucciones verbales solas. Al espectador de televisión y de películas se le proporcionan escenas como las de la vida. Las respuestas específicas sujetas al aprendizaje por medio de la imitación de una modelo de la vida real o simbólica casi son ilimitadas. En general, la conducta adquirida mediante el aprendizaje por observación puede ser dividida bajo 3 categorías. La adquisición de conductas nuevas, el fortalecimiento o debilitamiento de dicha conducta, y estimulación de conductas ya existentes. Reforzamiento vicario. Aprendizaje vicario. Actor, significa experimentar lo que otro hace a través de la observación. Reforzamiento vicario significa experimentar los beneficios del reforzamiento a través de la observación de un modelo que está siendo reforzado o ver a los modelos reforzarse a sí mismos. Las consecuencias deseables de la conducta del modelo a menudo proporcionan suficiente incentivo para imitar la ejecución. La exaltación y el goce del modelo impulsa a los seguidores. Tanto el aprendizaje como la ejecución se incrementan cuando el modelo experimenta consecuencias positivas. La consecuencia positiva dirige la atención, factor clave en el aprendizaje por observación. Un antisocial puede reforzar a una persona a realizar conductas violentas. El modelo puede enseñar al observador cómo actuar. Algo que llama la atención es que, si la conducta antisocial no proporciona elementos positivos, ¿por qué su influencia es fuerte? Para entender esto se tendrá que volver a las causas multifactoriales presentadas en capítulos anteriores. La psicóloga Hilda Marchiori indica que dentro del estudio de la conducta antisocial hay algo verdaderamente interesante, que es por qué la pena no atemoriza al delincuente. ¿Qué significa esa conducta para él y por qué delinque? Es de extrañeza porque una persona no entiende a pesar del castigo, continúa cometiendo un delito una y otra vez, es una adicción. Se le podrá regañar, castigar, podrá sufrir y más, pero es raro aquel que tiene una experiencia emocional que lo corrige. Lo anterior se puede poner de ejemplo en el caso en que el antisocial pretende ridiculizar, retar o violar las leyes. Su mayor placer está en hacer el mejor delito posible y quedar sin castigo. Castigo vicario. El castigo se refiere a experimentar, a través del aprendizaje por observación, los efectos del castigo administrado a modelos o por los modelos mismos. Del mismo modo en que un observador puede ser estimulado a copiar la conducta reforzada de un modelo, así también la conducta de un modelo que produce consecuencias negativas puede disminuir en el observador. Aprendemos con frecuencia observando los errores de los demás, y este debería ser el principio de la prevención de la antisocialidad, poder observar casos en los que por su conducta están mal, socialmente o legalmente. Para evitar estar igual. Y esa es una de las características de la pena, intimidar. Es decir, al ver el sufrir del criminal en la cárcel, debe evitar que se cometan más delitos o conductas antisociales. Diversos estudiosos del tema han encontrado que, si los observadores son influidos por las consecuencias de castigo de la conducta transgresora de los modelos, resultaba menos probable que estos imitaran las conductas que si se recompensan o ignoraban las conductas de los modelos. La violación a una ley supone un castigo, y ese castigo supone eliminar o limitar las acciones de los demás. Política criminológica de Bandura. Con su determinismo recíproco, Bandura entrelaza factores conductuales, cognitivos y ambientales para explicar la conducta humana, sugiriendo que los estímulos ambientales influyen en la conducta, y asimismo, los resultados de la conducta pueden modificar el ambiente. A diferencia de Skinner, Bandura afirmaba que el comportamiento se da de manera reflexiva y no automática, por lo cual los procesos cognitivos juegan un papel importante en su teoría. Estos determinan en gran medida cuáles son los estímulos que se reconocerán, de qué forma serán percibidos y la manera en que se tomará acción. En lugar de utilizar el término yo, emplea el concepto de autosistema para señalar funciones como la percepción, la regulación de la conducta y la autoevaluación, por medio de las cuales las personas se relacionan con su ambiente y adaptan su conducta. Castigo vicario. El castigo se refiere a experimentar, a través del aprendizaje por observación, los efectos del castigo administrado a modelos o por los modelos mismos.
Del mismo modo en que un observador puede ser estimulado a copiar la conducta reforzada de un modelo, así también la conducta de un modelo que produce consecuencias negativas puede disminuir en el observador. Aprendemos con frecuencia observando los errores de los demás, y este debería ser el principio de la prevención de la antisocialidad, poder observar casos en los que por su conducta están mal, socialmente o legalmente, para evitar estar igual. Y esa es una de las características de la pena, intimidar. Es decir, al ver el sufrir del criminal en la cárcel, debe evitar que se cometan más delitos o conductas antisociales. Diversos estudiosos del tema han encontrado que, si los observadores son influidos por las consecuencias de castigo de la conducta transgresora de los modelos, resultaba menos probable que estos imitaran las conductas que si se recompensan o ignoraban las conductas de los modelos. La violación a una ley supone un castigo, y ese castigo supone eliminar o limitar las acciones de los demás. Política criminológica de Bandura. Con su determinismo recíproco, Bandura entrelaza factores conductuales, cognitivos y ambientales para explicar la conducta humana, sugiriendo que los estímulos ambientales influyen en la conducta, y asimismo, los resultados de la conducta pueden modificar el ambiente. A diferencia de Skinner, Bandura afirmaba que el comportamiento se da de manera reflexiva y no automática, por lo cual los procesos cognitivos juegan un papel importante en su teoría. Estos determinan en gran medida cuáles son los estímulos que se reconocerán, de qué forma serán percibidos y la manera en que se tomará acción. En lugar de utilizar el término yo, emplea el concepto de autosistema para señalar funciones como la percepción, la regulación de la conducta y la autoevaluación, por medio de las cuales las personas se relacionan con su ambiente y adaptan su conducta. En sus investigaciones dejó asentado la enorme influencia que tiene la televisión respecto a las conductas agresivas y demostró que los niños que observaron modelos agresivos, ya sea en caricatura o en película, llevaron a cabo más respuestas agresivas. Con lo anterior es importante ponernos a reflexionar sobre la cantidad de modelos agresivos que nuestra sociedad presenta de manera continua a través de ese medio de comunicación, y si los niños y adolescentes desde que se levantan ven en las noticias, en las series de acción, películas y las caricaturas eventos violentos, hay mayor probabilidad de que tomen esos modelos de comportamiento. Los padres deberán procurar mantener un equilibrio entre la información que reciben de la televisión y otros medios de comunicación con patrones de comportamiento adecuados para la facilitación de la adaptación al medio.